Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre. ¿Teodosio? Si tu nombre es Teodosio o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Teodosio. Pero, ¿sabes qué quiere decir Teodosio? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes por qué este santo ponía a los jóvenes a cavar su propia tumba? ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Teodosio nació en Turquía en el año 423 y sus padres pues lo educaron de tal manera que le inculcaron una buena costumbre. ¿Cuál costumbre? Pues era leer todos los días una página completa de las Sagradas Escrituras, pero tenía que leerla tranquilo, con cuidado, analizando lo que estaba leyendo. No solo era leer por leer, sino comprender lo que la Sagrada Escritura estaba indicando. Y esto le ayudaría a lograr un buen nivel de santidad. Pero ahora quisiera contestarte la pregunta número 1. ¿Qué significa Teodosio? ¿Qué significa tu nombre? Bueno, pues Teodosio significa regalo de Dios. Así es que, si tu nombre es Teodosio, ya sabes, tú eres un regalo de Dios. Recordando las palabras que están escritas en el Génesis, cuando Dios ve con buenos ojos al padre Abraham y le dice que pues deje su familia y su casa porque Dios le va a enseñar una tierra prometida. Pensando en esta cita bíblica, Teodosio decide hacer un largo peregrinar. Y esto era ir a visitar Tierra Santa, Jerusalén, Belén, Nazaret. Y para esto dejaría a su familia y todas las riquezas que él tenía, para irse como un simple peregrino. Pero antes de hacer esta acción, él tomó la decisión de ir a visitar a un santo muy famoso en ese tiempo, que era San Simeón Estilita. Si no has escuchado la historia de San Simeón Estilita, te invito a que veas este video completo. Lo tenemos en nuestra lista de reproducciones, pero te dejaré el enlace al final. ¿Por qué era importante visitar a San Simeón Estilita? Bueno, porque él daba consejos a la gente que lo iba a visitar. Y así es de que Teodosio fue a visitarlo y le comentó acerca de su inquietud. El santo no solo le aprobó, sino que también le dijo algunas cosas que él pasaría en el futuro. Le dio una especie de predicciones. Además, que le dio muy buenos consejos para evitar ciertos problemas en el futuro. Y así, con más tranquilidad, Teodosio se fue a visitar a Jerusalén, a Belén y a Nazaret. Un peregrinar para él fascinante. Al terminar este largo peregrinar y lleno de espiritualidad, Teodosio decide quedarse a vivir en aquella región como un religioso solitario, ¿sí? Como un ermitaño, porque allá había muchas cuevas. Entonces, cuando él empieza a tomar esta decisión, viene algo a su mente
y dice, no puedo vivir solo por el temor a extraviarse, a no tener quien le diera una dirección, quien le diera consejo. Así es de que mejor decide ir a visitar a una congregación que estaba por ahí cerca, donde el abad era nada más ni nada menos que el abad Longinos. Este abad Longinos en aquel tiempo era uno de los más respetados. Inclusive se decía que era uno de los más sabios abad. Y entonces acepta a Teodosio. Él pues entra al convento, hace todo lo que necesita hacer para convertirse en un sacerdote. Así es que el abad Longinos lo ordena como un sacerdote y le da una misión: cuidar una iglesia que está entre el camino de Belén a Jerusalén. Este santo sacerdote, al terminar lo que eran sus actividades normales de una iglesia, pues encontraba tiempos importantes para estar a solas. Entonces, esos tiempos, él se iba a una cueva cercana y se ponía a orar y a meditar en el Señor, que es la manera más fácil de estar en contacto con Dios. Cuando muchos de los jóvenes del área miraban cómo se desenvolvía este santo sacerdote, fueron a visitarle y a decirle que los aceptara como unos monjes, como unos religiosos. A lo cual él les dijo que podría aceptarlos siempre y cuando ellos tuvieran este don de sacrificio, porque el ser un religioso y ayudar a los demás tiene que ver con mucha resistencia, tiene que ver con mucha penitencia, con mucho sacrificio. Y esto lo sabemos porque uno de sus discípulos fue el que escribió toda esta biografía y fue uno de los discípulos que en realidad trabajó tan bien que llegó a ser nombrado obispo de Petra. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 2. ¿Cómo es que hacía que los jóvenes religiosos cavaran su propia tumba? Bueno, esto te lo voy a contestar directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 1. Esta respuesta te sorprenderá tanto como a mí. Yo me quedé también impactada, cómo que los hacía cavar su propia tumba. Pero él le decía a sus jóvenes religiosos, les hacía cavar ellos mismos su propia sepultura o tumba. Una palada cada noche, cada uno, antes de acostarse. Y lo que tenían que decir era lo siguiente: yo he de morir y no sé cuándo. Yo he de morir y no sé dónde. Yo he de morir y no sé cómo. Pero lo que sí sé de cierto es que si muero en pecado mortal, me condenaré para siempre. Esto lo hacía para recordar que polvo somos y polvo nos convertiremos, y que a la hora menos pensada vendrá el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a tomarnos en cuenta, y que hay que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor nos va a llamar. Qué interesante, ¿verdad? Cuando terminaron de cavar la primer tumba, bueno, pues dijeron, ahí está la tumba, y Teodosio les dijo, la sepultura ya está lista. ¿Quién quiere ocuparla? Entonces, un sacerdote llamado Basilio se adelantó y dijo, Padre, si al buen Dios le parece bien, yo aceptaré ser el primero en morir. Pero recen por mí y denme la bendición. Teodosio mandó que rezaran por Basilio las oraciones para los moribundos. A los cuantos días, el sacerdote cayó de repente
Y así, sin haber estado enfermo antes, partió con el Señor. ¿Qué te parece? Así fue como se cumplió lo que Él dijo. Si al Dios de nosotros, a nuestro Dios le parece bien, Él quería ser el primero. Y lo fue. La fama de San Teodosio era tal que venían muchos jóvenes de muchos lugares para decirle que los recibiera como religiosos. Eran tantos que este santo hombre de Dios tuvo que abrir 3 conventos y de alguna manera los dividía de la siguiente forma: los que hablaban el griego, los que hablaban eslavo, y en el otro eran los que hablaban árabe, persa y hebreo. Pero cada uno de ellos tenía su lenguaje. Sin embargo, cuando era la hora de la Santísima Comunión, todos se juntaban. Pero era algo tan impresionante porque cuando les tocaba orar los salmos, cada quien lo hacía en su propia lengua. Era algo como una máquina perfecta. Los mismos jóvenes decían que esta máquina perfecta funcionaba porque todos tenían orden y disciplina. Había tiempos para orar, para meditar, para trabajar, pero también había su tiempo de descansar. Era tan bueno esta ciudad, que era como una ciudad de santos, porque hasta el silencio se agradecía. Entonces el arzobispo, sorprendido de todo este gran trabajo de San Teodosio, lo nombra abad de todos los monasterios de ese lugar. San Teodosio, al ver que tenía muchos monjes, también se le ocurrió la idea de hacer otras 3 construcciones diferentes. Y esto eran hospitales. Hizo un hospital para los ancianos, un ancianato. También un hospital para atender a todos los enfermos en general. Y un hospital especial para todos aquellos enfermos de problemas mentales. Así es de que siempre se mantenía ocupado. Pero una de las cosas que te voy a decir, un dato curioso, es que él tenía mucha fe en la divina providencia. ¿Por qué? Porque en una ocasión los jóvenes en el monasterio decían: ¿qué vamos a hacer de comer? No hay alimentos, no hay nada. Pero no se atrevían a decir a el Santo Padre. Entonces el abad de todas maneras los escuchó y decían: no se preocupen, la divina providencia lo solucionará. Pónganse a orar. Los jóvenes le hicieron caso al abad y se pusieron a orar. En un momento llegaron un montón, un grupo de mulas cargadas de alimentos. Llegaron hasta la puerta del convento. Ellos se sorprendieron porque nunca supieron cómo llegaron, quién las mandó. Solo sabía que había comida para todos los religiosos en el convento. Y no solo esto, recuerda que tenía los hospitales. Cuando faltaba medicamento, alimentos, ropa, cualquier cosa que hacía falta, solo él decía: no se olviden, tienen que tener fe en la divina providencia. Entonces Dios suplía todo lo que él necesitaba, solo que los ponía a orar. Les decía: oren, y Dios y su divina providencia no nos van a dejar solos. Y así es como le hacía para obtener comida, medicina y cualquier cosa que necesitaba para sus pobres. El emperador de Constantinopla era un hombre que apoyaba una herejía diciendo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no tenía ciertas cualidades. Y esto es una herejía. Así es de que él quería que todos pensaran igual que él y que todos lo apoyaran. Pero sabía que había una persona muy importante que tenía que convencerla para que estuviera de su lado, para apoyar esa herejía.
¿Y quién era? San Teodosio. Así es que le mandó decir que lo apoyara y le mandó mucho, pero mucho dinero con tal de comprar su apoyo. Pero, ¿quieres saber qué hizo nuestro santo? Te lo voy a leer de aquí, del libro que estamos estudiando. Y aquí dice que cuando Santo Teodosio recibió este dinero, él lo recibió, pero lo repartió entre los pobres. Sin embargo, recorriendo toda Palestina, se la pasó diciendo a la gente cristiana: el que enseñe algo acerca de Jesucristo contrario a lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, sea maldito. Y los sermones de este santo producían efectos maravillosos en los oyentes. Así es de que el emperador se molestó mucho porque pensó que con el puro dinero tendría para pues comprar a Teodosio. Se enojó de tal manera que lo mandó desterrar de aquella tierra. Pero tiempo después fallece este emperador y el emperador entrante pues manda hablar a San Teodosio para que regrese a vivir a el área de los monasterios, porque él sí apoyaba la religión cristiana. Un dato importante de San Teodosio es que obtenía milagros de Dios. Y es que cuando iba a visitar a los hospitales, a la gente enferma, a veces quedaban totalmente curadas. Como por ejemplo, había una mujer que tenía un tumor maligno y estaba muy grave y se curó por completo. Pero quiero hacerles una pequeña aclaración. Recuerden que los santos no hacen milagros, solo son intercesores. Ellos piden por ese milagro para nosotros, pero le piden a Dios. El único que hace milagros es Dios. Por eso decimos que los santos obtienen milagros de Dios. Y es importante recalcar esto porque a veces hemos escuchado a gente que dice, este santo es muy milagroso. No, son buenos intercesores. El que hace los milagros, recuerda, es solo Dios. Bueno, así como estas personas que se aliviaban de estas enfermedades, pues también había la situación de los alimentos, de las medicinas. Sin embargo, él, de tanto atender a los enfermos, también se enfermó. Y una persona le dijo, ¿por qué no le pides a Dios que te haga ese milagro y que te cure? Pero él le dijo a ese hermano religioso, claro que no. ¿Cómo voy a hacer eso? Es como si yo no tuviera fe. Es como si yo no tuviera paciencia de lo que quiere hacer Dios para mí. Nunca voy a pedir que me cure. Así es de que él empezó a sentirse enfermo. Y con esto voy a empezar a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo falleció nuestro santo? San Teodosio era una persona que aun cuando estaba sufriendo estos dolores por esta enfermedad, él no le pedía a Dios que lo curara. Muchos le decían, pídele a Dios que te sane. Pero él decía, no, porque es como ir en contra de la santa voluntad del Señor. Si el Señor quiere para mí este sufrimiento, él lo aguantaba. Y cuando él sentía que ya estaba a punto de partir con el Señor, manda a hablar a todos sus religiosos y les da este consejo. Pórtense siempre bien, para que portándose bien estén preparados. Y así, cuando el Señor les llame a cuentas en su juicio personal, ustedes estén preparados. Y se dice que recordaban mucho a Moisés, de acuerdo a las escrituras, porque así como Moisés en su ancianidad era un hombre vigoroso, un hombre fuerte,
Pues Teodosio era parecido, porque murió a los 105 años y todavía se consideraba un hombre fuerte. 105 años. Él murió en el año 500, déjenme ver, 529. Otro dato importante es que la Santa Sepultura de San Teodosio fue nada más ni nada menos que en una cueva. Recuerden que a él le gustaba mucho ir a una cueva a orar. Y en esa cueva es donde llegaron a estar allí los Reyes Magos, ¿sí? O los magos del Oriente, de acuerdo a las Escrituras. Y es que recordarán ustedes el pasaje bíblico de la Epifanía del Señor, cuando ellos van y visitan al niño Jesús, pero en sueños les dice que no regresen por donde Herodes, sino que regresen por otro camino. Bueno, pues resulta que esa cueva estaba por ese camino y ahí llegaron a acampar los Reyes Magos. Te invito a que busques información acerca de este lugar porque todavía existe un templo y en este templo, en la parte de abajo, está esa cueva donde están los restos de San Teodosio, pero también que llegaron ahí los magos del Oriente. Además, si te interesa más información fascinante de esto de los magos del Oriente, bueno, pues te aconsejo en nuestra lista de reproducciones tenemos ese video. Para finalizar esta historia, me gustaría compartir con ustedes una oración que también está aquí en el libro. Y dice de la siguiente manera: Señor Dios, gracias por darnos ejemplos en tus maravillosos santos. Te suplicamos que a imitación de San Teodosio, vivamos de manera tan santa cada día que a cualquier hora que vengas a llamarnos a la eternidad, nos puedas decir aquellas palabras del Evangelio. Bien, siervo bueno y prudente, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho. Amén. ¿Qué te pareció la historia de San Teodosio? En realidad, una historia pues llena de la divina providencia. Así es de que si tu nombre es Teodosio, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo monje abad allá en el cielo que en realidad hizo cosas sorprendentes. Sobre todo era como muy adelantado para su época. Porque imagínate hacer un hospital especial para los enfermos mentales. Eso era algo que no se miraba en aquellos tiempos. Además, recuerda, Teodosio, tu nombre significa regalo de Dios. Yo te agradezco que me hayas acompañado durante esta transmisión y te digo que si te es posible, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita y también comparte los videos, son totalmente gratis. Y si tienes tiempo, por favor, visita nuestro canal. Ahí encontrarás las historias, por ejemplo, de San Simeón Estilita y también el de los Reyes Magos. Yo te agradezco y te digo nuevamente gracias de todo corazón y nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.